Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. El ex vicepresidente, ex ministro de Interior y Justicia, ex gobernador de Aragua y experto en mirar a cámara cuando los demás están distraídos, Tarek El Aissami, anunció una importantísima convocatoria. Hemos decidido convocar a sendas jornadas de trabajo para los precios acordados a todos los sectores y a todas las cadenas. No se asusten, las cadenas de radio y televisión están excluidas de la invitación de El Aissami. Sería imposible que participaran todas, sobrepasan las 500.000 en las últimas 2 semanas. Cuando El Aissami se refiere a todas las cadenas, habla de al sector de la agroindustria, a los productores primarios, a la industria, a los distribuidores, a la cadena comercializadora, de los principales productos del Plan 50, incluyendo los productos asociados al aseo del hogar, higiene personal, etc. Ese señor que vieron así está extrañado de que no hayan convocado al eslabón más importante de la cadena, a los bachaqueros y especuladores, o como también se les conoce, los nuevos ricos. Cuando una persona adopta esta pose, haciendo el último esfuerzo por no pegar un grito, tú me estás jodiendo, chico. Tarek se armó de coraje y en transmisión en vivo anunció la nueva estrategia Engañabobos enmarcada en el gran plan Venezuela se chupa el dedo 2018. Precios acordados. No le vamos a imponer precio a nadie. Vamos a debatirlo. ¿Cuál es tu estructura de costo? Esta. Si es correcto, muy bien. Bien, acordada. Con todos los actores. ¿Sí? No. Esa idea estaba buena antes, cuando se producían cosas en Venezuela, y por no acordar con la industria productiva, cuando le impusieron precios por debajo de los costos de producción, ¿qué pasó? Correcto, la quebraron. Me pregunto si esta nueva etapa conciliadora de 1 o 2 semanas, como todas las etapas conciliadoras de la dictadura venezolana, reemplazará el ultramercadeado aprobado de Nicolás por el nada convincente acordado de El Aissami. Ahora, permítame distraer la atención hacia males mayores. Uno sabe que su dictador en jefe está abusando de la comida mexicana cuando un general solicita el derecho de palabra y le saluda como mi comandante en jefe tanquista. Para una persona que desayuna, almuerza, merienda y cena tacos mexicanos, no hay mayor distinción que la de comandante en jefe taquista. Expertos en leer labios están convencidos de que el militar dijo comandante en jefe taxista, cosa que no tiene mayor sentido porque Maduro condujo autobuses, no taxis. Vamos a escuchar de nuevo. Mi comandante en jefe tanquista. Despejada la duda, mi comandante en jefe taquista. Ayer se conmemoró el paso de 197 años desde la gloriosa batalla de Carabobo y 198 desde que José Vicente Rangel decidió retocarse los bigotes con un sutil color blanco nevera. Maduro pretendió empapar a los buenos oficiales que quedan en nuestras Fuerzas Armadas. Con una marca de futuro, Chávez, y se siente en el andar de los soldados, de las soldadas, de los cadetes, de las y los oficiales, del pueblo. Que por falta de alimentos, que por falta de medicinas, justicia y democracia se desplazan con desgano, mas no desesperanzados en que pronto finalice el parapeto del siglo XXI. Hace 197 años la República vino con sus armas a decir presente y a conquistar la victoria. 197 años después, aquí está la patria. Hecha leña, hecha populismo en pasta, entregada a gobiernos extranjeros, Cuba, Rusia, China. El desalojo de las fuerzas extranjeras que hoy día gobiernan en Venezuela a través de títeres apátridas obligará a celebrar 2 desfiles de independencia, el del 24 de junio y el de la fecha por llegar, escrita en nuestros calendarios, cuando se libere por segunda vez a Venezuela de la ocupación extranjera. Y ahora, un divertido acertijo para calmar los ánimos. La patria tiene militares que la defiendan. La patria tiene militares que la amen. Y la patria está preparada para defenderse ante el invasor. La pregunta es la siguiente. En la locución anterior, ¿qué entiende Nicolás por patria? Les voy a dar 5 segundos. ¿Listos? Ok. Lo que Nicolás entiende por patria es el PSUV. A ver, vamos a colocar el video de nuevo, pero sustituyendo la palabra patria por PSUV. PSUV. Tiene militares que la defiendan.
PSUV. Tiene militares que la amen. Y la patria está preparada para defenderse ante el invasor. Más convincente, ¿cierto? No es lo correcto, pero suena más honesto. Más cercano a lo que transmite el dictador conguero. Cambiando de tema, ¿recuerdan la época de los scratches? Cuando la gente enfrentaba a reconocidas figuras asociadas al régimen destructor de la patria. Bueno, en su empeño por copiarnos, ciudadanos nacidos en el imperio imperial hicieron esto. If kids don't eat in peace, you don't eat in peace. If kids don't eat in peace, you don't eat in peace. If kids don't eat in peace, you don't eat in peace. Si los niños no comen en paz, tú no comes en paz, le gritaban la noche del martes a la secretaria de Seguridad del gabinete de Donald Trump y rubia de videos de ejercicios aeróbicos de los 80, Kristen Nielsen, en un restaurante mexicano en el área de Washington. Nielsen es probablemente uno de los rostros más visibles relacionados al tema migratorio en la administración Trump. Y no es por ser fastidioso, pero en la semana más escandalosa de la muy lamentable separación de familias emigrantes a los Estados Unidos, ir a comer mexicano es forzar un poco la barra. Es como pegarle una cachetada al Papa y después ir a misa para conversar con Dios. No. Los venezolanos sabemos que el scratch es un virus contagioso que se propaga con una velocidad similar a la fiebre de los koalas. Está de regreso y es horrible. Bien amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up, se llama Nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Hemos girado prácticamente por buena parte de España, ahora toca a Sevilla el 29 de junio, Vigo 30 de junio, Madrid 3 de julio, Zaragoza 6 de julio y de vuelta a los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Ananá en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furiós para TV Venezuela y para Vivo Play. Esta noche, hoy, voy a conversar con la eurodiputada y vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra. No se retiren, seguimos conectados. Que a mí me ha contado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que uno cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware. Regresamos a Conectados. Bueno, aquí está conmigo mi invitada esta noche. Estamos en Madrid, la eurodiputada Beatriz Becerra. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien. Muchas gracias por venir. Un placer. Mira, yo estoy sorprendido de que tú hayas aceptado esta entrevista porque siendo tú una persona tan importante en Europa, tan importante para Venezuela, tan importante en la defensa de los derechos humanos en el mundo, hayas querido venir a una entrevista conmigo es algo que es subliminal, es algo de otro mundo. ¿Por qué? No lo comprendo. ¿Te hablaron bien de mí? No me ha hecho falta que me hablen, ya me he enterado yo. Bueno, no voy a preguntar más. Oye, qué alegría más que hayas venido a las vísperas de un viaje importantísimo para la causa que defiende de los derechos humanos en el mundo y particularmente de Venezuela. Viajas a Colombia. Eso es. ¿Cuál es la misión en Colombia? Pues finalmente hemos conseguido, aunque no fuera el plan original, que haya una misión oficial del Parlamento Europeo, en este caso a la frontera de Venezuela, porque a Venezuela no podemos entrar. El gobierno de Venezuela nos ha prohibido durante 4 años, o no nos ha aprobado, el que una misión del Parlamento Europeo entre y vaya a Venezuela a ver la situación con sus propios ojos. En este caso vamos en una misión de observación humanitaria, digamos, porque la Unión Europea ya ha aprobado el destinar unos fondos específicamente para la crisis humanitaria que vive la frontera de Venezuela con los países circundantes. Y en ese caso vamos a hablar con las autoridades locales para establecer las mejores vías de que esa ayuda sea efectiva y vaya a los lugares donde debe ir. ¿Por cuánto tiempo es esta ayuda? ¿En qué consiste? ¿Cómo opera? Bueno, estos fondos tienen un montante de 30, va a estar en torno a los 35 millones de euros y la finalidad es pues, solventar en lo posible aquellos ámbitos en los que la vulnerabilidad que producen las poblaciones desplazadas, ese éxodo masivo, es más grave, sobre todo es en cuestiones sanitarias. Estamos observando que aparte de
las condiciones penosas en las que llegan esas poblaciones desplazadas a la región una vez que salen de Venezuela, esa mala nutrición, que es la base, también se une a unas condiciones sanitarias muy malas en otro sentido. Hay enfermedades que están volviendo a brotar espectacularmente, como la malaria. Hay muchos problemas asociados a esa debilidad y a esa malnutrición. Los incrementos de mortalidad infantil y maternal son tremendos. Y luego hay cuestiones que se producen siempre que hay movimientos masivos de población. Es decir, hay cuestiones que no son de sanidad, pero son de seguridad, como es el inicio de trata de personas, de cuestiones de violencia sexual. Es decir, todo aquello que se produce, no nos olvidemos, entre los rohingyas, entre los grandes desplazamientos en Sudán del Sur, pero estamos hablando de Venezuela. Sí, impresionante. Venezuela. Un país potencia. Exacto. Ahora, todo este trabajo que ustedes van a hacer va de la mano del gobierno de Colombia. Sí. Y va fiscalizado de alguna manera, pues, de parte y parte, o sea, dejan un embajador de ustedes, un representante de la Eurocámara allá, quien va a coordinar todas estas actividades, todos estos esfuerzos. ¿Cómo? Bueno, nosotros como Parlamento lo que hacemos es supervisar la acción de la Comisión, es decir, nuestra obligación como órgano legislativo en este caso es supervisar y controlar la acción del órgano, digamos, ejecutivo, entre comillas, que es la Comisión Europea y también los Estados. En este caso nuestra misión es que esa decisión que ya ha tomado la Comisión, con el acuerdo del Consejo de los países, de dedicar esos fondos, nosotros vamos a establecer la interlocución suficiente para supervisar que se haga correctamente. Entonces, a la hora de hacer la entrega y el desarrollo de los fondos, la institución europea responsable es la Comisión Europea. Y la ayuda también abarca a la comunidad colombiana, o sea, a la comunidad local que se puede haber visto afectada por el ingreso masivo de esta cantidad de venezolanos allá, o digamos que enfermedades como la malaria se ha extendido también a los propios colombianos que viven en la zona. No, hay muchos ámbitos en los que trabajar. Como digo, lo sanitario es lo más amplio porque abarca muchas cosas, pero tenemos que pensar que las situaciones de más gravedad o de vulnerabilidad extrema no se circunscriben a la frontera en sí, pero estas poblaciones se mueven y hay muchos asentamientos en distintos puntos de Colombia o de Brasil, en el caso que también se está produciendo, pero, por ejemplo, a Perú están llegando miles y miles de personas. Sí. Entonces, bueno, el círculo especial en el que hay que trabajar desde el punto de vista de crisis humanitaria, porque afecta a toda la región, es el de las fronteras de Colombia y Brasil, pero especialmente por entidad numérica con Colombia. ¿Y los contactos con el gobierno de Venezuela han sido a nivel de Cancillería, a nivel de Parlamento? ¿Cuál es la normativa? En este caso no tenemos ningún tipo de... O sea, ¿quién les ha rechazado? Para hacer la misión en el pasado, Ajá. pues el gobierno desde el punto de vista de quien tiene que gestionar este tipo de misiones de aceptación de entrada es exteriores, normalmente las cancillerías. Entonces, en todos estos 4 años que, como comentaba, llevo en este mandato, desde el primer año ya habíamos aprobado una misión oficial, además amplia, seria, y que ha ido variando en su enfoque y en su agenda, digamos, en función de la situación ha ido evolucionando, empeorando. Entonces, claro, cada vez ha sido, bueno, ya ni la han tenido en cuenta. Las anteriores, después, sobre todo de la resolución que aprobamos en el Parlamento el pasado mes de febrero, en el que no solamente insistíamos en la exigencia de sanciones, sino de actuaciones específicas en lo que se refiere a, como siempre hemos pedido, a la liberación de todos los presos políticos, a la devolución de las competencias a las instituciones, empezando por la Asamblea Nacional, en la apertura del canal humanitario, que ha estado en nuestra exigencia desde el primer momento. Eso es la clave de todo. Al final, esta necesidad de ayudar, ya que no podemos ayudar a los de dentro porque Maduro se niega a abrir ese canal, tenemos que ayudar a los que consiguen salir, ¿no? Por lo menos. Claro. Pero a mí me parece que hay que poner el énfasis en eso. El que Venezuela viva esta situación de extrema penuria, de emergencia completa, de crisis humanitaria funcional completa, no es una casualidad, es un plan. Es un plan de exterminio de la población con una finalidad concreta, que es mantener el poder como sea. Y eso es un crimen de lesa humanidad. Absolutamente. Ajá. Y eso nos lleva a un posible enjuiciamiento de Nicolás Maduro, al menos ante instancias internacionales, que le lleve a prisión. ¿Usted cree que esto va a terminar así? Yo creo que debe ser.
Es decir, la única manera de perseguir y consolidar la vía de la justicia es la justicia internacional, lógicamente en este caso. La Corte Penal Internacional ahora mismo ya ha recibido de parte de la OEA, que es quien encargó el examen al panel de expertos, el informe que atestigua, argumenta y prueba que hay al menos 7 crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y su gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que esa vía de justicia internacional se active y se abra una investigación, tiene que haber al menos un Estado o un país firmante que lo solicite. Ese es el momento en el que estamos ahora. Entiendo que ya hay uno. Han mostrado su disposición a hacerlo a algunos países ya americanos, tanto del norte como del sur. Y a mí me parece que eso es muy buena noticia. Pero yo particularmente creo que es esencial para que eso se haga, que se complete con la Unión Europea. Es decir, tiene que haber, a mí me gustaría que muchos, pero al menos un país europeo fuerte, potente, que se una a esa solicitud. Porque claro, si toda la petición viene del eje americano, está claro que tiene toda la validez del mundo. Sí. Me parece muy bien, sería magnífico que como Canadá ha planteado, o como Perú, o Chile, o Colombia, me parecería extraordinario que dieran ese paso. Pero por otro lado me parecería que está cojo. Creo que la Unión Europea debería estar ahí de una manera completamente inequívoca. A mí me gustaría que fuera España, y de hecho ese camino habíamos empezado a andar. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación diferente con el cambio de gobierno, pero yo apuesto porque esa vía de la justicia, que debe ir paralela a la humanitaria y a la institucional, se complete. Bien, ya regresamos a Conectados. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos a Conectados, conversando hoy con la eurodiputada Beatriz Becerra. Está próxima a tomar este viaje a Colombia, que es algo tan importante además para poder palpar de cerca pues la necesidad y la situación que están atravesando tantísimos venezolanos. Yo ayer estaba viendo unas imágenes que subieron en la madrugada del traslado, pero era como una estampida de personas de un lado al otro. Antes de amanecer siquiera. ¿Verdad? Antes de amanecer siquiera, que es algo que uno... Caramba, uno le impacta. Le impacta. Primero dice, estas personas están pasando sin ningún tipo de control hasta Colombia. O sea, ¿cómo detienes tú, cómo pides papeles a esta cantidad, a este río de gente que está corriendo de un lado al otro? Es impresionante que hayamos llegado a esto. Ahora, ustedes que han examinado tantas crisis humanitarias en distintas partes del mundo, son crisis que se han producido a lo largo de muchos años de deterioro en distintas naciones del planeta. Y de pronto vemos en Venezuela que este fenómeno en el que en meses, en 12 meses, 13 meses o menos que aquello, se ha trasladado esta cantidad de personas hacia Colombia. ¿Cómo se explican ustedes una migración tan bárbara en tan poco tiempo? El caso de Venezuela, en este sentido, ¿no? en ese éxodo masivo, yo creo que es único y de hecho lo hemos discutido desde distintos puntos de vista, porque ya se imaginará que en el Parlamento hay acercamientos ideológicos muy diversos, pero sí es cierto que siendo objetivos es único, porque hablamos de personas que básicamente huyen del hambre, que es lo más básico, de la carencia absoluta de los insumos básicos, empezando por los medicamentos, no solo medicinas, sino también los productos sanitarios básicos. Se van porque necesitan vacunas para sus hijos, que no hay vacunas.
se van porque los tratamientos médicos, como digo, para poder sobrevivir no llegan. Nunca sabremos cuántos mueren, porque es imposible, cuántos mueren antes de llegar a quien, aunque sea en Colombia o en Brasil, les da esos medicamentos. Pero lo que digo, esa huida del hambre que estamos acostumbrados a verla en países subdesarrollados, ¿no?, como se les llamaba, del tercer mundo, en África o en determinadas zonas de Asia, que sea Venezuela donde se esté produciendo, un país que ha sido la encarnación de la riqueza, de la prosperidad, de la bendición de la naturaleza en el sentido de tener los mejores recursos, las materias primas y además una posición de liderazgo en la región, un nivel de interlocución a nivel institucional, también en América, en el resto del mundo. Que esto se haya producido aquí vuelve a evidenciar que no se trata de una casualidad, es imposible. Sí. Es un plan sistemático que significa que oprimir y reducir a su mínima expresión a la población, desde el punto de vista de fortaleza o de capacidad de defender sus derechos, es la única manera. Esa enorme bota, ese secuestro, es una voluntad de exterminación de todo aquel que moleste. Y hacerlo a través del hambre es lo más cruel y lo más inhumano que puede haber. Como estamos hablando de las diferencias ideológicas que necesariamente pues, la humanidad debe tener para encontrar los mejores caminos y, bueno, y contraponer opiniones, eso es sano mientras se administre sanamente. Ahora, ¿cómo se explica usted al representante de algún país que pueda justificar o hacerse la vista ciega de lo que está pasando en Venezuela? Yo no lo puedo justificar de ninguna manera, ni hay argumento ninguno que haga que alguien que defiende y exige la libertad, la defensa de los derechos humanos, la igualdad no sé, en México, o que la pide para Honduras o para Guatemala, mire para otro lado y justifique las barbaridades más odiosas en Venezuela o en Nicaragua. Y eso lo veo cada día. Y de hecho lo vamos a ver en esta misión. Esta es una misión humanitaria, con la que los miembros del Parlamento vamos a la frontera de Venezuela con Colombia. Bueno, pues el grupo de la Izquierda Unitaria Europea no ha querido venir. No ha querido ni venir ni ceder su sitio a otro para que pueda reforzar esa misión. Y se han negado a hacerlo porque, para mí es un mensaje muy claro, no queremos verlo. Sí. Entonces, no tenemos como defender claro, lo indefendible. O sea, ya ahora mismo no hay escapatoria a ese recurso permanente a la injerencia, y venga injerencia, y venga que realmente son imperialistas. Los golpistas que vinieron por un lado, es un discurso que se cae por todas partes. Y se les cae por ahí, y se les cae cuando mandan a hacer una observación electoral a Colombia a una diputada nacional que viene designada por las FARC y que en el camino dice ¡qué bien! A ver si gana Petro. Es decir, hay una falta tan completa de esa responsabilidad democrática, ¿no? De decir, la pluralidad debe existir, pero hay que respetar las normas, hay que establecer el mismo rasero para todos. Si yo exijo que se respeten los derechos humanos en Venezuela, como digo, lo voy a pedir también en Rusia, en México, en cualquier país del mundo. Claro. Pero no valen dobles raseros, entre otras cosas, porque eso lo que hace es que tengas que pensar ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Tiene que haber una razón ajena, ¿no?, a lo ideológico. Claro, ahora las sanciones que ha impuesto la Eurocámara a la Comunidad Europea, la Unión Europea, a personajes relacionados con el gobierno o la dictadura en Venezuela, están limitadas a estos personajes, o sea, porque el discurso que ellos utilizan allá, la manipulación, es que son medidas tomadas contra el país, y eso es lo que está disminuyendo la capacidad del país de comprar alimentos, de encontrar medicina. ¿Cómo desmontar esa matriz de opinión? Pero eso no cuela. No cuela y no es aceptado de ninguna forma, porque esas sanciones específicas, que además han sido en otros países también, pero en la Unión Europea, son individuales, personales, y están limitadas estrictamente a aquellos que están designados. No son sanciones contra el país. Eso no se puede defender a estas alturas de la película. Es decir, ese proceso sistemático de descomposición del país y de desvertebración de las posibilidades de Venezuela de salir adelante no pueden tener nada que ver con las sanciones. Y en el caso de la Unión Europea, yo creo que han hecho especial mella, porque donde guardan el botín, en buena medida, es en Europa, en España especialmente, y ese mensaje hay que dárselos. No se va a quedar impune, y el botín, ese expolio de Venezuela que está depositado en
distintos lugares, no se va a beneficiar porque se va a congelar. Y yo espero que hoy, que es cuando se debe confirmar la ampliación de esa lista de sancionados, tenga un largo número de nombres adicionales, entre los cuales debe haber algunos que faltaban de manera muy significativa en la primera. ¿Y a qué debería conducir esto? ¿Las sanciones? Sí. ¿Se refiere? Yo creo que las sanciones son esa vía, como decía antes, que debe mantenerse paralela a las otras dos, de firmeza institucional de la comunidad internacional, de los gobiernos. Puedes hacer los gestos que sean, puedes liberar o escarcelar rehenes secuestrados y decir que liberas presos políticos. Puedes hacer gestos que no tienen justificación, pero las exigencias que tienes que cumplir están claras y mientras las sanciones siguen. La posición es firme y en ningún caso se va a dejar de congelar activos o de prohibir viajar en determinados territorios. Y ese mensaje, esas sanciones individualizadas, tienen un efecto colosal y por eso está tan preocupado y por eso en este periodo desde que se anunció que sí, que efectivamente se van a ampliar las sanciones hasta ahora que se van a confirmar, por eso hay tanto movimiento, por eso Maduro y sus cercanos están haciendo tantos movimientos de cara a la galería, ¿no? Por eso la constituyente ahora ha pasado a tener otra cabeza, por eso la presidenta de la Oye, pero qué cabeza. Claro, pero claro, es que poner las cabezas donde quiere ponerlas tiene un mensaje también. ¿Poner a Diosdado a la cabeza de la constituyente qué mensaje da? Pues desde mi punto de vista el mensaje es que claramente la constituyente, la ilegítima constituyente que no tiene por dónde sostenerla y que es un obstáculo totalmente insalvable para avanzar, tiene que desaparecer. Entonces, si desaparece la institución, por muy legítima y ficticia que sea, que tiene una cabeza al frente que es nueva y que por alguna razón está, pues algo habrá ahí, ¿no? Uy, ¿están sacrificando a Diosdado, crees? Yo no lo sé. Yo leo los hechos. Eso es lo que yo he entendido. Yo leo los hechos y mi lectura es que ¿cuál era la necesidad de hacer ese cambio? No había ninguna. De hecho, también ha habido un cambio del vicepresidente, ¿no? Ahora tiene funciones ministeriales, sin embargo, al frente del ejército no se cambia. ¿Por qué? Porque Padrino no... Porque, claro, el nivel de fractura del ejército es tan terrible que si hay cualquier movimiento ahí donde no hay apoyos puede ser ya como quitar el último palillo, ¿no? Que lo mantiene unido. Yo creo que son movimientos que hay que leer con mucha atención y con tranquilidad. Tranquilidad en el sentido de no nos movemos de esa triple vía por la que hay que avanzar, humanitaria, institucional y justicia, pero a la vez hay que leer las señales y estar dispuesto a ser práctico, ¿eh? Yo creo. Muy bien, regresamos conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi. Regresamos conectados. Mi invitada esta noche, la eurodiputada Beatriz Becerra. Beatriz, no te preguntaba por tu carrera como escritora, pero en la forma que describiste, ¿cómo observas tú todos los movimientos de lo que ha pasado recientemente en la política venezolana? Hay una capacidad narrativa insólita. O sea, yo estaba como escuchando un audiolibro donde nos fuimos a comerciales antes de contar el final. Tú que convives con toda esta información que proviene de nuestro país, y además aprovecho para agradecer públicamente a nombre de Venezuela que prestes esta dedicación y esta atención a nombre de una institución importantísima como lo es la Eurocámara a lo que está pasando en nuestro país. ¿No te da la sensación de que hay todo pues como un guión y hay una historia? O sea, así como está escrito este guión, ¿no sientes que es hasta predecible el final de este libro, de esta historia? Yo creo que hay varios finales, pero solo uno aceptable. Entonces, ese único final aceptable es el que tenemos la responsabilidad de hacer que ocurra. Y para acabar de escribir ese guión,
como decía, hay que mantener el foco puesto en las 3 tramas paralelas que deben confluir, en esa posición firme de avance, porque el único objetivo es que Venezuela tenga la posibilidad de salir de este desastre absoluto en la que se ha visto metida por tantos años de totalitarismo, pero para que eso se produzca no solamente tenemos que hacer declaraciones y ser firmes y resoluciones y apoyar y utilizar los recursos, también tenemos que ser prácticos en el sentido de los protagonistas. Y yo querría decir en este momento que hoy por hoy, aparte de, por supuesto, el apoyo sin fisuras que en todo momento hemos dado a los presos políticos, que deben ser liberados sin condiciones, creo que en este momento a quien hay que proteger, a quien hay que validar y sobre quien hay que dar un mensaje clarísimo de que impunidad cero es sobre María Corina Machado. Creo que ahora mismo la situación de acoso, de persecución y de amenazas que está viviendo, esa voluntad, digamos, un poco desesperada, ¿no?, del gobierno en la situación actual de decir, bueno, es que es la única, como dicen ustedes, arrecha que queda, ¿no? Ay, Dios mío, qué palabra. Que queda ahí firme, dentro, que en todo momento ha mantenido esa voluntad de cohesión, de ánimo, de esperanza a los venezolanos, mientras que no dejaba de señalar a quien fuera, en cada momento, qué es lo que hacía mal, qué era lo que era inadmisible o qué era lo que era mejorable. El que ahora mismo haya esa voluntad, digamos, de trama tremenda para involucrarla en unos planes de magnicidio. Sí, una cosa. A mí me gustaría que el gobierno de Maduro y el presidente Nicolás Maduro, presidente, bueno, una posición rara, ¿no? Porque está en una situación de presidencia que es medio tal, ¿no? Como fuera de como outside. Sea. Sí, bueno, porque es presidente. Yo lo llamo dictador. Es presidente, pero no es presidente. Sí. No, quiero decir, él ha hecho una cosa que era un fraude. Bueno, no me voy a perder por ahí. Sí. Nicolás Maduro es un tirano. Más que un es. dictador, es un tirano de libro, ¿no? Por Sí. definición. Pero a mí el mensaje que me gustaría lanzarle es, no es inteligente que se ceben en María Corina Machado. Incluso porque sea una mujer, yo puedo entender que tengan cierto escozor, ¿no? Porque esa encarnación de la promesa, de la fuerza y de la honestidad sea una mujer cuando... Y de coraje y de... Claro, igual eso molesta un poco, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo quiero decirle a Nicolás Maduro que lo inteligente en este momento es que haga un análisis frío de la situación, que no busque dónde atacar, porque no es momento de atacar. Creo que debe defender más que atacar, está en situación de defender lo que pueda, que ya es bien poco. Pero a María Corina Machado la valoramos, la protegemos y la defendemos en el mundo entero porque es una demócrata integral, es una persona honesta, valiente, que ha estado y está sometida a todo tipo de presiones. Y eso él lo tiene que saber. Que no hay ningún tipo de impunidad posible, que por mucho silencio que haya mediático dentro, por mucho que no veamos las manifestaciones en la calle, por mucho, sabemos lo que está pasando y por tanto vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Ahora, le pregunto por una palabrita que la dictadura venezolana utiliza con una frecuencia realmente insoportable, que es la injerencia. ¿En qué momento, hasta dónde llega la preocupación de las naciones por lo que está pasando en Venezuela o en cualquier otro país y a partir de qué momento resulta una injerencia en sus asuntos internos? Bueno, es el concepto de injerencia utilizado por según qué personas, dirigentes o partidos es una broma de mal gusto, sinceramente. Yo creo que hay algo que es evidente, que vivimos en un mundo que es no solo global, sino que está su progreso y los avances que hemos conseguido en estos últimos 70, 80 años están basados en el multilateralismo, en que hay instituciones internacionales que nos agrupan, que nos unen, que además producen. El concepto de injerencia solamente tiene una aplicación clara en lo que se refiere a la soberanía de los países en determinados asuntos, eso es obvio, pero cuando se trata de una vulneración de los convenios internacionales que todos hemos suscrito,
que tienen que ver con la preservación de las libertades y los derechos, sobre todo los derechos humanos, ahí ya no hablamos de injerencia, hablamos de la obligación de defender y de hacerlo respetar, siempre por supuesto manteniendo el orden de las acciones que se deben tomar. Claro que debe haber propuestas, planteamientos de diálogo, pero en ningún caso se puede ningún país arrogar el derecho a una muralla que ciegue o invisibilice cuando se está produciendo un verdadero, como digo en este caso, un exterminio, ¿no? Claro, y eso es más bien una confesión internacional al no querer someterse al escrutinio de las otras naciones de que algo raro está pasando fronteras adentro. Efectivamente. ¿No? Y luego, cualquiera que cuestione, entonces yo me salgo de la ONU, yo me salgo de la OEA. Pero además es que me salgo cuando ni siquiera he estado del todo dentro. Es decir, se han pedido en multitud de ocasiones el poder enviar observadores, relatores, que se pueda hacer como se hace en otros países, que dicen, oiga, a mí me están acusando de esto, no es verdad, vengan y véanlo, ¿no? Pero en este caso ya no hablamos solamente del cerrarse a que haya determinada observación crítica, estamos hablando de negar la verdad, de negar los hechos. Desde el momento en que se niega que existen unos incrementos estratosféricos de la mortalidad infantil o maternal, en el momento que se dice que no es verdad que se pase hambre, en el momento que se dice que hay perfecto acceso a cualquier tipo de productos, cuando estás viendo que no, la negación de la realidad, esa cosa completamente ya distorsionada, ¿no? Es lo que te da una medida de las cosas. Si a mí me niega la mayor, ¿qué voy a entender de la menor, ¿no? Ahora, Beatriz, en tu consideración personal, ¿crees que es válida una intervención militar en Venezuela? Yo creo que no es momento. No es momento ni para mí las intervenciones militares, en fin, creo que deben ser el último recurso. Sinceramente, creo que es muy importante tener en cuenta y ser extremadamente cuidadoso y sensible a lo que está viviendo el ejército dentro de Venezuela, es decir, lo que los militares están viviendo ahora mismo en una situación de permanente también acoso, están siendo encarcelados a manos llenas, mientras nos cuentan ese goteo de excarcelaciones, están entrando a cientos los militares a las cárceles de Venezuela, están siendo torturados. Y la dictadura venezolana está dejando pruebas al paso de sus atropellos que luego puedan constituirse en los enjuiciamientos respectivos para que transparentemente puedan ser llevados a la justicia. O sea, luego no se puede decir que fue una cacería de brujas lo que pasó. Bueno, yo lo que sí sé es que, por ejemplo, en este informe al que he hecho referencia del panel de expertos de la OEA, ahí ya, y son testimonios de 2014, ya se recogen el de altos líderes militares que han sido torturados en la tumba y que de hecho en ese caso incluso una de las exigencias o lo que se pretendía con esa tortura ya era en aquel caso incriminar a María Corina Machado en esos planes de traición y magnicidio. Lo que se está buscando ahora en ese acoso y en esa tortura es a la desesperada un poco también intentar mantener ese poder militar, pero lo que es cierto es que es muy difícil cuando ya se han superado los límites incluso de esa no justificable pero humana relación clientelar no solo con los militares y otros, sino con sus familias. En el momento que ya ni siquiera les puedes dar el saquito privilegiado de comida o de beneficios, es muy difícil mantenerlo. Y claro, todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene conocidos, todo el mundo en Venezuela ha visto salir escapado o al contrario, o morirse al lado a alguien. Y eso es muy difícil de superar. Ya regresamos a Conectados. Regresamos a Conectados. Beatriz Becerra, mi invitada de esta noche. Beatriz, lo que está sucediendo, bueno, lo que ha sucedido en Venezuela, yo recuerdo como venezolano, en mi paso por el mundo, cada vez que me encontraba un cubano, los cubanos me advertían de lo que estaba pasando en Venezuela. Así nos pasaba a todos los venezolanos en el mundo, y los venezolanos jamás pensábamos que esto iba a ser posible. Gracias a Dios en Colombia se pudo interrumpir un posible camino similar al nuestro, pero ahora México se aproxima también a una alternativa que está... bueno, se ve nutrida por el tema populista. ¿Qué lección debe aprender el mundo de lo que ha pasado en mi país, en Venezuela?
Bueno, yo creo que las lecciones son incalculablemente valiosas de lo que ha pasado en Venezuela. Lo que pasa es que las circunstancias son diferentes. Es decir, queramos o no, el mundo cambia a pasos agigantados en lo que se refiere a, por un lado, a la invisibilidad o a la capacidad de que no se enteren fuera de lo que está pasando, y eso es algo que influye mucho a la hora de la impunidad que pueden tener distintos procesos, como pasó en Cuba, y que en Venezuela se instauraran esas formas totalitarias, sectarias, de ir construyendo ese formato completamente entreguista, ¿no?, a un caudillo. Pero yo creo que es cada vez más difícil que ocurra. Tampoco tenemos que perder de vista que en momentos en los que también se visibiliza mucho más las inconsistencias y los problemas y las guerras y las penurias y la desigualdad, el populismo, la xenofobia, los extremismos emergen, porque agitan ese tipo de movimientos. En Europa lo estamos viviendo cada día. Eso es algo que ya no hay fronteras que lo separen ni océanos que lo licúen, ¿no? No hay manera. Pero yo creo que México, como bien ha señalado, es extraordinariamente importante que sea capaz de lidiar, por un lado, con la pluralidad, porque eso es imprescindible. Es decir, el régimen del partido único no vale que sea ni de un tipo ni de otro. Claro. Un partido único castrista es inaceptable, pero un partido único de otro carácter, claro. Tampoco, ¿no? Sí, sí. Pero México está llamado necesariamente por su capacidad económica, institucional, a impulsar de manera muy importante Latinoamérica desde su posición. Y creo que tiene una oportunidad muy clara de poder aquilatar lo suficiente su modernización, su lucha determinada contra los enormes problemas que tiene a nivel interno, sobre todo en lo que se refiere a la impunidad, y eso es clave, para frenar ese tipo de mentiras, porque el populismo se basa en mentiras. Ahora lo llaman fake news, lo llaman desinformación. De toda la vida son mentiras. Ahora, mentiras con una finalidad. Sí, le pregunto por, a ver, usted tiene un background del mundo del entretenimiento muy amplio, muy importante. Luego ha escrito, ¿son 3 o 4 novelas? 3 novelas. 3 novelas, 3 libros del género de la novela. Y de pronto, fue en 2008, este cambio hacia la política. Sí, bueno, en 2008... más que cambiar la política, yo lo que hice fue, como decimos en mi casa, remangarme, ¿no? Porque nunca había tenido nada que ver con política. Pero 2008 en España fue un momento realmente crítico, en el que la brecha que parecía superada entre las dos Españas, aquellas de la guerra civil, se había ahondado de una manera terrible después de todos los sucesos que había habido en España, desde el 11M, los atentados, el gobierno de Zapatero. Y entonces yo lo que hice fue plantearme participar de forma activa, y en aquel momento empecé a colaborar con un partido que era UPyD, recién que acababa de comenzar, y que en 2008 se presentó a sus primeras elecciones generales y obtuvo un escaño. Y yo empecé a colaborar de manera voluntaria con mucha gente, con el partido entonces. Pero esa formación al mercadeo, al tema del entretenimiento, ¿en qué forma, en qué manera derivó hacia la carrera política? Yo no creo que fuera un planteamiento de, ¿cómo diría yo?, de avanzar en una carrera y ahora ir por otro camino. Yo creo que a todos nos marca de alguna forma, primero, lo que queremos hacer en la vida, y segundo, lo que tenemos en la mochila, ¿no? Y yo creo que la mochila que yo tenía, que sí, efectivamente estaba marcada por una carrera de mucho éxito en puestos ejecutivos en multinacionales norteamericanas, siempre en el mundo del entretenimiento. Yo había empezado ya a trabajar en un proyecto precisamente de desarrollo y marketing de empresas en una ONG, en Acción contra el Hambre, y a trabajar de manera independiente asesorando a empresas. Pero el momento en el que surgió esta voluntad o esta interpelación de participar activamente en política no ocurre porque sí. Entonces, toda esa trayectoria o ese background, ¿no?, de llegar a acuerdos, de generar consensos, de plantearse objetivos concretos, de luchar por las cosas, de acceder a mejores situaciones profesionales,
superando procesos de selección, es decir, todo ese perfil que por un lado es peleón, pero por otro es también muy pragmático, de conseguir resultados con unos principios. Yo creo que eso era al final lo que me supuso un punto de partida importante. Y del paso como eurodiputada, ¿hay algún tipo de aspiración distinta de permanecer en la política en España, de aspirar a cargos distintos? A mí me gustaría mucho seguir con mi trabajo en el Parlamento Europeo en la próxima legislatura, porque las áreas en las que yo trabajo y todos los proyectos y los empeños que tengo abiertos son de largo recorrido, es decir, son cosas en las que se tarda mucho en avanzar, tanto en lo que se refiere a derechos humanos, como puede imaginar, como en desarrollo, ayuda humanitaria y en derechos de la mujer e igualdad. Creo que son ámbitos muy complementarios que necesitan tiempo para consolidarse. Y a mí me gustaría seguir. El año que viene hay elecciones, como bien sabe, hay elecciones europeas, y las elecciones implican que tú te tienes que presentar en tu país, en tu circunscripción, con un partido. Yo soy independiente. Yo soy una eurodiputada que trabaja dentro del Grupo Liberal, como grupo político del Parlamento Europeo, pero soy independiente. Eso quiere decir que yo tengo que ir con un partido que me invite a ir en su lista porque entienda que pueda aportar un valor específico. Y eso espero que ocurra. Pero seguro. Mire, ya para finalizar, yo en este paso que afortunadamente he tenido por distintos países del mundo, en la medida que he logrado prestar atención al desempeño político en cada nación, me encuentro con una manera un discurso, una forma de hablar, una manera de disentir entre las partes que conforman la vida política de las naciones que como venezolano, después de 20 años de lo que ha pasado en mi país, me resulta, caramba, una cosa aspiracional, tristemente aspiracional. ¿Por qué? Tristemente porque vivimos los mismos tiempos que vive el mundo. Claro. A nosotros nos han llevado un atraso tremendo. Entonces, escuchar a usted expresarse de la forma que se ha expresado sobre las cosas que pasan en Venezuela, haber participado, recuerdo yo, en Buenos Aires, en un programa en Argentina de debate político, donde ambas partes discutían acaloradamente, porque no, claro, pero sin llegar a los límites. Era para mí ser testigo de una cosa insólita. Usted ha sido víctima del ataque de Diosdado Cabello, por ejemplo, ¿no? En una forma no folclórica, porque lo folclórico no excusa lo maleducado o lo altisonante, en una forma clásica de un gobierno dictatorial. ¿Qué opinión le merece ese tipo de ataque a usted que se mueve en el mundo, en el ámbito político? ¿Cómo ha de ser la política? Bueno, los ataques de Diosdado Cabello, que es un ejemplo claro, ¿no?, del matonismo chavista, pues a mí me parece una evidencia de que algo se está haciendo bien. Creo que es la mejor señal de que los esfuerzos que en mi caso y otros compañeros también hacemos desde las instituciones, desde nuestro desempeño diario, están bien enfocados. En ese sentido me parece que además la reacción general, ¿no?, y las expresiones de apoyo, de reconocimiento que he recibido, bueno, son valiosísimas y yo se lo agradezco inmensamente. Pero me parece que es importante tener las antenas siempre bien orientadas, ¿no? Saber detectar las señales que dicen y por dónde van. Tampoco regodearse en victimismos, porque eso no ayuda a nadie. Yo no estoy aquí para hacerme la víctima ni para sufrir o decir que sufro. Estoy para hacer mi trabajo y conseguir un poquito de avance o para activar las herramientas en el momento adecuado, generando los apoyos para que salgan adelante, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo de forma cotidiana trato de comunicar y estar al tanto, en este caso con los venezolanos con los que tengo una interlocución permanente, porque necesito saber qué está pasando para actuar correctamente, no para hacer lo que a mí me interesa o puede ser más visible, ¿no?, sino para hacer lo oportuno en cada caso, que a veces es bajar el tono. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No siempre es hablar muy alto y darte lustre o hacer muchos gestos, no. A veces lo oportuno es bajar el tono o darle el testigo a otro o hacer un círculo en vez de ir directo, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Un placer. Buen viaje a Colombia. Gracias. Ya será hasta mañana.